gracias a un vecino que conocía al jefe de la fábrica y bueno, habló con él y me cogieron. Y hasta el día de me jubilé. Era muy jovencito, claro, muchos nervios y bueno, me pasé todo el día prácticamente al lado del encargado, que entonces era el señor Alejandro, pues haciendo lo que él me decía, pues haz esto, haz lo otro. Y así fue el primer día. El primer día fue, teóricamente, un perrito faldero del jefe, del encargado. A ver, las primeras responsabilidades, como lo que he dicho antes, era tan joven, no tenía responsabilidades. Estaba más al cargo de lo que me decían los operarios. Los operarios me decían, oye, Andrés, me tendrías que ayudar a esto, Andrés, me tendrías que ayudar a lo otro. Y de tanto, entre medios, pues había una sierra, cortábamos hierro. Pues estas eran mis funciones de los primeros meses. Hombre, la empresa ha cambiado, no voy a decir un 100%, pero un 99% sí. Claro, era una empresa que era una nave pequeñita, pues a lo que hay hoy, que es multinacional. Hombre, cuando empecemos las máquinas hacían fuertes y funcionales. O sea, era fuerte que funcionara, el agricultor contento. Ahora pues son fuertes, ya tienen más tecnología y bueno, son más vistosas. Es una de las diferencias más notables que yo he visto. Pues mira, el mayor desafío fue cuando me ascendieron a responsable de sección. Pasar de un trabajador, de operario, pues a llevar una sección entera, acción de hierro. Pues ese fue un desafío grande. Bueno, anécdotas tengo muchas, pero divertida es la que siempre me hace gracia, ¿no? Pues yo empecé jovencito, no llegaba a las máquinas, me tenían que poner un suplemento para que yo llegara a los mandos y ropa de trabajo. O sea, me la tenían que hacer a medida. Hombre, al trabajar mucho tiempo en prototipos, te diría que casi todo lo que hacíamos, como era prototipos, todo era sentirte orgulloso, ¿no? Máquinas a destacar, quizás la que más faena nos dio o más recuerdo, era una atomizadora de tres ventiladores. Quizás sea la más. Pero bueno, todo lo que hacíamos en prototipos a mí me gustaba, me sentía bien. No, como me sentía a gusto desde un principio, jamás pensé en cambiar. Nunca. Ha habido siempre una unión entre los trabajadores y la jefe, los mandos, buena, y después pero que es una empresa que desde el principio es una empresa seria con los clientes, muy seria. O sea, cualquier cosa que haya tenido un cliente se le ha atendido siempre. Para mí, agradable, o sea, un buen ambiente de trabajo. Por lo mismo, por lo que te decía, pues, los jefes con los empleados siempre han sido bastante buenos y no ha habido peleas y tal. En general, bueno. Los productos que ha hecho siempre, productos de buena calidad, y después esto, que es una empresa seria. Pues que aprovechara la ocasión de trabajar en una empresa como esta. Hombre, me siento bien, ya no porque lo que he aportado, también lo que he aprendido. Que he aprendido bastante y he aportado, pues creo que bastante. Y por eso, bien, me siento bien. Pues no sé, decirte, pues, estupendo, buenísima. Muy bien.